Hola, les saluda el doctor Gastón Arce. En esta oportunidad desarrollaremos una cápsula para la elaboración de un ejercicio práctico dentro del curso de métodos y técnicas de investigación para analizar datos cuantitativos a través de una aplicación de análisis estadístico. Para el desarrollo del ejercicio deberá instalar el SPSS en su equipo siguiendo la liga que ven en pantalla y en la flecha roja seguir el procedimiento que indica el desarrollador. Posteriormente deberá evaluar el documento de recolección de información, el cual utilizaremos dentro de este ejercicio. Construir una matriz en el software para el procesamiento de los datos. Alimentar los datos en la matriz y una vez que los datos estén ahí, hacer los análisis requeridos por el profesor. El profesor señalará cuáles son los ejemplos pertinentes a desarrollar dentro del aula para este ejercicio. El primer paso será instalar la aplicación. Para eso, siga la liga que aparece en pantalla, que le llevará al sistema IBM SPSS. Una vez que esté en la página, se le abrirá un formulario que deberá llenar con sus datos personales y correo. Al terminar, se le bajará la aplicación, la cual podrá instalar en su computadora por un periodo de 30 días de forma libre. Esta es la pantalla principal de la página de IBM del SPSS. Como lo mencioné, deberá seguir el enlace azul, completar el cuestionario con sus datos personales, correo, usuario y demás para crear una cuenta. Inmediatamente termine, bajará la aplicación para ser instalada en sus. Este enlace que ven en pantalla es la aplicación que va a ser bajada y que deberán instalar. Una vez instalada la aplicación, se topará con esta interfaz. En esta interfaz, que es muy similar a la de Excel, encontrará solamente el equivalente a dos hojas. Una con la vista de datos, que es donde se alimenta la información y usted encontrará, tal y como lo vimos en la cápsula informativa del tema 10, las variables colocadas en columnas y los casos colocados linealmente. En otras palabras, cada vez que usted transcriba la información de un cuestionario, el cuestionario número 1 lo transcribirá en las columnas de la línea número 1, en donde cada columna es una de las preguntas que se han ejecutado o que se han hecho a través del instrumento para recolectar la información y representan en sí mismas las variables de investigación o los constructos de una variable más grande. La segunda hoja es la de vista variables. En esta hoja podremos construir nuestra matriz, es decir, trasladar el cuestionario o la entrevista, el instrumento que hayamos utilizado para recoger los datos, a el software, poniéndole nombre a cada variable, asignando su tipo, el ancho del espacio necesario, si lleva o no lleva decimales, cómo le llamaremos a través de la etiqueta, que es un dato fundamental para que los resultados que nos arrojen nos puedan decir algo dentro del proceso. Los valores asignados que equivalen a la codificación que hemos utilizado en nuestro instrumento. Por ejemplo, si la variable era el sexo y utilizamos el código 1 para hombre y el código 2 para mujer, en esta sección de valores tendremos que indicar qué significa el 1 y qué significa el 2. El trámite de los datos perdidos, la cantidad de columnas necesarias, la alineación y por último la medida que estamos implementando para la administración de este dato. El siguiente paso en el proceso es la revisión del instrumento. Para este ejercicio vamos a utilizar un instrumento de recolección de datos
correspondiente a una investigación dirigida hacia las instalaciones deportivas de nuestra Universidad de Costa Rica. Tendremos que visualizar si existe la pertenencia, o sea, si está bien identificado cuál es el ente, instituto o grupo investigador a cargo del proceso. Como vemos en nuestro instrumento base, es de la Universidad de Costa Rica y sobre una investigación dirigida hacia la utilización de las instalaciones deportivas. Tendremos que establecer si hay una presentación y explicación apropiada de qué se trata el estudio, que lo vemos en la sección en recuadro, en la parte superior del instrumento. Si existen instrucciones para el llenado del mismo, cosa que podemos apreciar en cada una de las preguntas. ¿Cuáles son las instrucciones para cada llenado? Las variables de investigación que se están tratando de descubrir a través de la recolección de información y el consentimiento informado. Este es el cuestionario que utilizaremos para nuestro proceso en este ejercicio. Lo primero que debemos constatar es que proviene de un ente como la Universidad de Costa Rica, que es fácil de constatar que es real, que existe y que entonces nos va a proveer de cierta seguridad en el proceso como encuestados. Lo segundo es evaluar cuál es el objetivo de investigación. En este caso, podemos circunscribirnos al recuadro de la parte superior en donde se explica cuál es el objeto de investigación alrededor de lo que sería la utilización de las zonas deportivas de la universidad. De seguido, tenemos que identificar los elementos dentro del proceso que nos van a permitir establecer si el instrumento está adecuadamente construido. Lo primero es validar el uso de códigos para las preguntas. Entonces podemos ver que hay un código para el formulario, un espacio para el nombre del investigador y que cada pregunta tiene su propia numeración o código. Por otro lado, también la codificación de las respuestas está señalada. Por ejemplo, para la primera pregunta de cuánto tiempo lleva matriculado como socio del campus, tenemos para la respuesta número 1, el 1, la 2, el 2, la 3, el 3. Y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Inclusive en la sección de escala Likert, que podemos verla en la pregunta número 5, podemos ver una serie de constructos que probablemente algunos de ellos forman parte de cuestiones de investigación más amplias y que se evalúan por una escala Likert de 1 a 5 en este caso, para efectos de poder llevar los análisis un poco más allá y poder correlacionar las respuestas. Tenemos en la última sección datos sociodemográficos que nos permiten hacer análisis con los resultados divididos por rangos de edades, por el sexo del encuestado, el estado civil, los estudios del encuestado, entre otros. En la última sección de nuestro instrumento tenemos el cuadro de consentimiento informado, que es una norma indispensable, así como el mensaje de agradecimiento por la participación dentro de este proceso de ejemplo para nuestra investigación. Cuando ya hemos revisado bien el instrumento y estamos seguros de que es un instrumento válido, así como también hemos ido a realizar el proceso de campo, el estudio de campo y obtenido los datos de nuestros encuestados, procedemos entonces a montar la matriz dentro del software. Para eso debemos ir a la hoja de variables y para cada una de nuestras variables de investigación o preguntas dentro del cuestionario, tenemos que asignar una variable dentro de la matriz. Debemos ser cuidadosos en el proceso de montaje, codificarla de una forma que entendamos a qué pregunta y a qué cuestiones se dedica esa variable en concreto, etiquetarla
y asignarle los valores que hemos codificado en nuestro instrumento. Veremos cómo hicimos este proceso dentro de la aplicación para el instrumento que acabamos de valorar, el cual puede encontrar usted en el aula. Preparemos nuestra matriz. Como pueden ver, estamos en la hoja vista de variables. Y en este caso, en cada línea, tendremos una variable o pregunta dentro de nuestro instrumento. Para el caso particular, hemos decidido colocar primero las preguntas del bloque 3, los datos sociodemográficos. Sin embargo, podríamos hacerlo exactamente como fue diseñado el instrumento. En este caso en particular, la primera variable corresponde al número de cuestionario. Como pueden ver, la variable recibe un nombre. Se establece el tipo de variable que es, si es numérica, por coma, por puntos, una notación científica, una fecha, una moneda, etc. En este caso, todos son números. La anchura es el espacio que tenemos para llenar los datos, dependiendo de qué tan grandes sean los datos que necesitemos, así como también la cantidad de decimales, si es que los tienen, los datos que estamos recopilando. Lo siguiente es establecer la etiqueta de la variable. En este caso debemos asignar un nombre lo más parecido a la pregunta concreta que está en nuestro instrumento, porque nos facilitará analizar los resultados una vez que los procesemos. Por último, tenemos la sección de valores, en donde si esta es una pregunta que tiene codificación interna, vamos a asignarla a través de esta herramienta, la cual podemos acceder simplemente dándole clic en los 3 puntos al final de la casilla. Por último, ¿qué se hace con los datos perdidos? Si necesita columnas, ¿qué alineación va a tener la información? Y la escala del dato que andamos buscando, en donde podemos escoger entre una escala, un número ordinal o un número nominal, dependiendo de cuál es el análisis y cuál es el tipo de dato que estamos recolectando. En nuestro caso particular, como asignamos primero los datos demográficos, la pregunta que hemos asignado como pregunta 1 de la parte 1, que tiene que ver con la edad del entrevistado, le hemos asignado simplemente una etiqueta que es edad del entrevistado, y no le hemos asignado valores porque aquí vamos a colocar el número que corresponda según la edad. Con estas edades, posteriormente podremos jugar y asignar rangos para establecer, por ejemplo, aquellos que están entre 18 y 20 años, 30 y 40 años, o según los rangos que necesitemos estudiar. En la pregunta número 2 de la parte introductoria hemos asignado la variable sexo. Y aquí sí hemos agregado 2 códigos, el 1 para hombres y el 2 para mujeres, de acuerdo a lo que tenemos en el instrumento que hemos desarrollado. Así sucesivamente tenemos la variable de estado civil y la de estudios, que son todas las variables dentro de nuestro documento que nos permiten agrupar los datos de forma sociodemográfica. Inmediatamente después tenemos la pregunta 1 del bloque 2. El bloque 2 sería el primero de nuestro instrumento, en donde tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva matriculado? Entonces, como ustedes pueden ver, a esta pregunta le hemos asignado la etiqueta tiempo de ejercicio del campus y los valores de acuerdo a lo que establecimos en nuestro instrumento: 1, menos de 1 año; 2, de 1 a 2 años; 3, más de 2 años. Así sucesivamente vamos llenando todas las variables y sus respectivas etiquetas, si están codificadas, para cada una de las selecciones. En el bloque número 3 son las preguntas con escala Likert, en donde, por ejemplo, preguntamos en la número 1 si el deporte es necesario para la vida. Encontramos la codificación aquí en la pregunta número 6 del bloque 1,
Vamos a una codificación también de acuerdo a las distintas escalas y a los significados que le hemos dado en el instrumento. Siendo la escala de 1 a 5 para el análisis Likert, 1 es en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. Así sucesivamente, el encuestado puede rellenar la información pertinente. El mismo proceso debe ser llevado a cabo con cada una de las preguntas. Más o menos debe quedar la información, como pueden ver ustedes en pantalla en este momento. Practique elaborando una lista de variables en su sistema para que pueda trasladar el instrumento a la matriz. El siguiente paso es el traslado de los datos que hemos recolectado en nuestro instrumento a la matriz de análisis. Esto lo hacemos a través de la hoja vista de datos, donde una vez que terminemos de agregar las variables, encontraremos ya la información de las variables en cada columna y podremos ingresar cada uno de nuestros cuestionarios contestados en cada uno de los casos del 1 hacia el infinito, dependiendo del tamaño de nuestra. Se debe entonces revisar cada formulario para asegurarnos que la información que hemos recolectado es válida, y una vez que lo hemos validado, vamos a transcribir la información pregunta por pregunta en cada caso. Veamos cómo debemos hacerlo. Ahora estamos dentro de nuestro sistema en la hoja de vista datos. ¿Ver? Simplemente pasar de lista variables, en donde hemos completado nuestras variables, a lista datos. Y ya tenemos en cada una de las columnas nuestras distintas variables o preguntas ya definidas. Ahora lo que debemos hacer es tomar cada uno de nuestros datos, de nuestros cuestionarios, y llenar la información que hemos recopilado en cada una de las columnas. Por ejemplo, para el formulario número 1 de nuestro proceso, vamos llenando formulario 1, 25 años, es mujer, etcétera, conforme vamos viendo la información que ha sido llenada por el encuestador en cada formulario. Para este ejemplo en concreto, tenemos 20 formularios que fueron llenados para efectos del estudio de género. Con esta información vamos a realizar nuestros análisis. Para efectos de práctica, imprima varios formularios y llénelos con sus familiares. Una vez que los ha llenado, transcriba la información al sistema para efectos de que pueda realizar algunos análisis con la información ficticia que han alimentado sus familiares. Colocaré estos datos a su disposición para que puedan replicar los análisis que se van a hacer en este ejercicio. Ya casi hemos terminado nuestro proceso. Ahora lo que corresponde es realizar los análisis que requerimos para poder probar nuestras hipótesis y generar nuestro informe. Veamos algunos ejemplos de lo que podemos hacer con el SPSS. Una vez que ya tengamos nuestros datos completos, en el menú tenemos la opción de generar análisis, gráficos o transformar datos. La sección de transformar datos nos permite unificar algunas de las variables o algunas de las preguntas para sumar, restar, multiplicar sus resultados y con eso corresponder al análisis de un constructo más grande que integrara esas preguntas. En la sección de análisis podemos generar informes de todo tipo. Por ejemplo, informes de cubos, OLA, resumen de casos, información estadística en filas. También dentro de los estadísticos descriptivos podemos generar los informes de frecuencias de los cuales hablamos en nuestra exposición, los descriptivos, los exploratorios, las razones o incluso gráficos de rangos. También en la innovación de tablas podemos generar tablas conjuntas o agrupamiento de conjuntos de respuestas múltiples,
Podemos hacer comparación de las medias o generar pruebas T entre los distintos grupos o pruebas ANOVAs de un factor entre distintos grupos cuando los grupos son más de dos. También podemos generar una reducción de datos a través del análisis factorial cuando no tenemos claro cuáles son los constructos mayores a través de la comparación de las respuestas para generar afinidad entre ellas, así como también algunas escalas de análisis de fiabilidad y de escalamiento multidimensional, como también pruebas no paramétricas como el H cuadrado, el binominal, la K y S de muestra, entre otras. Como pueden ver, las posibilidades de análisis son muchas. Realizaremos algunas pruebas básicas, como por ejemplo, los estadísticos descriptivos de las frecuencias de las respuestas que tenemos. Para eso, como pueden ver, debemos asignar las respuestas sobre las cuales queremos incluir en el informe datos. Entonces podemos seleccionar, si lo queremos, todas las respuestas mediante la tecla control y marcando cada una de las preguntas que queremos dentro de nuestro análisis. Una vez que lo hacemos, pasamos a variables, análisis, podemos pedir el análisis de la media, de la mediana, de la moda. Podemos solicitar el análisis de la desviación estándar, que nos diga cuál es el mínimo, cuál es la varianza, cuál es la amplitud. También podemos solicitar que nos genere gráficos de barras o de sectores. Y podemos también solicitar cambios en el formato dependiendo de cómo lo necesitemos. Una vez que ejecutemos el proceso, el sistema nos llevará a una ventana de datos. Ya en la ventana de datos podremos encontrar todos los análisis que hemos solicitado en este menú en la sección izquierda de la interfaz. Y encontraremos los análisis de las respuestas en los recuadros según lo fuimos solicitando. Por ejemplo, acá tenemos la tabla de frecuencias de todas nuestras variables, estableciendo para, por ejemplo, el estado civil, cuántos son solteros, cuántos son casados, cuántos son separados, para los estudios medios, superiores, para lo que es el tiempo de ser socios, cuántos de menos de un año, cuántos de más de un año, nos establecen los porcentajes, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado, entre todos los análisis que hemos solicitado en este proceso. La misma información el sistema nos la puede dar en gráficas y todos estos datos, con simplemente marcarlos y copiarlos, podemos trasladarlos de forma transparente a nuestro informe de Word, de Excel, de PowerPoint o de cualquier otra aplicación. Como pueden ver, son muchos los usos y el potencial que tienen aplicaciones como esta para el análisis de datos. Esperamos que puedan hacer uso de esta aplicación, la cual, como se les mencioné, se encuentra en nuestro laboratorio de la escuela en la universidad. Les agradezco mucho la atención prestada y espero que esta información sea de su interés. Les saluda el profesor Gastón Arce, deseándoles un feliz día.